Buen día, buenos días. Me gustaría empezar y me gustaría haceros un par de preguntas. Van a ser muy sencillas, espero que las podamos responder entre todos. La primera sería la siguiente. ¿Qué dos textos de la Biblia son totalmente conocidos tanto para cristianos como para no cristianos? Juan 3:16 es uno de ellos. No me refería a este es el top, ¿no? el number one, diríamos. Pero fijaros, cuando vemos las películas americanas, suelen aparecer estos dos textos. Cuando vemos una película que hay un entierro, ¿qué es lo que se suele leer? Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando vemos una película en la boda, ¿qué es lo que vemos? 1 Corintios, capítulo 13, que nos habla de las excelencias del amor. Así que el tema, la segunda pregunta es, ¿de qué nos habla 1 Corintios, capítulo 13? Fácil. Del amor. Vamos a leer Corintios 13 y vamos a considerar esta mañana pues algunos aspectos acerca del amor. Dice así, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así que, sin duda, que es uno de los textos en el que uno se encuentra con pura poesía. Lo que nos plasma es increíble. De hecho, yo me acuerdo hace unos meses, siempre cada año nos juntamos los de la promoción de la Escuela de Aprendices de SEAT, y estamos cenando, y curiosamente uno que además, él es sindicalista, es muy reconocido a nivel de Cataluña, y él era ya en clase, era el delegado de clase, se ve que ya lo llevaba ya de por sí, ese afán, ¿no?, de poder ayudar. Y en medio de la cena, no sé cómo, me dijo, oye, que sepas que el texto que mejor habla acerca del amor es en 1 Corintios, en la Biblia. Yo pensaba, ¿y el capítulo? ¿El capítulo lo sabes o no? Pero me sorprendió que él mismo pues, me dijera esto, ¿no? Y es verdad, ahí nos encontramos con un texto que nos evoca muchos sentimientos y que además también es verdad que nos ayuda a comprender el alcance del amor de Dios y cómo nosotros hemos recibido este amor. Samuel, que está también aquí, el domingo pasado nos hablaba precisamente acerca del amor de Dios. Y realmente, hablando del amor, es algo que nos hace referencia a la esencia de Dios, a la infinitud de Dios, a los atributos de Él. Y como él muy bien decía, es que es muy difícil el poder hablar acerca del amor de Dios. Por eso yo en esta mañana lo que os planteo es un reto, que entre todos podamos plantearnos cómo aplicar ese amor, cómo poder ser canales de amor en nuestro entorno, en nuestro lugar. Pero antes de nada, tal vez entrar un poco en el pasaje y preguntarnos, bueno, ¿y quién escribió? ¿Quién fue el autor de ese texto? Y vemos que bueno, si algo os aseguro,
Si algo creo que podría decir con cierta claridad es que el autor, hombre, romántico me parece que no lo era. No era muy romántico. Sí que también era un hombre muy religioso, muy educado, muy culto, pero que tuvo una etapa en su vida llena de ira y llena de violencia, especialmente violencia contra los cristianos. Pero llegó el momento que este hombre tuvo que, en un momento dado, se encontró directamente ante la presencia de Dios, el Dios justo y el Dios de amor, y siendo un hombre cargado de ira, cargado de violencia, Dios tuvo ese encuentro con él se le cautivó y de su amor y su vida fue transformada. Creo que en esta mañana muchos podríamos hablar así de nuestra conversión, como un día conocimos a Dios y Dios nos transformó en nuestros corazones. Y algunos se preguntarán, bueno, pero ¿realmente el Dios de amor tiene tanto poder? Es que su amor forma parte de la esencia de Dios. Y si somos sus discípulos, también es necesario que ese amor se manifieste y podamos ser esos canales de amor en el entorno en el que estamos, en nuestro lugar. Y es verdad, a pesar de los fallos que podamos tener a nivel personal, y aquí algunos nos conocemos, algunos me conocen de niño, y me conocen perfectamente, mis errores, mi manera de ser, claro que sí. Y seguramente que algunos seremos muy trastos, claro que sí. Pero sin embargo, cuando percibimos, cuando nos dimos cuenta que Dios fue el Dios de amor, el que nos cautivó, el que nos abrazó, como hemos cantado esta mañana, el que nos alcanzó. Ahora, en este texto podemos ver que Él nos invita a que también podamos ser canales de amor en la iglesia, en el trabajo, en nuestras casas, en cualquier lugar en donde estemos. Y así lo vemos, y lo vemos en la Biblia, y lo vemos en el Nuevo Testamento. Y cuando Pablo escribe a las iglesias con que se encuentra, escribe a la iglesia de Tesalonicenses, le dice, hermanos, vuestro amor es increíble, os felicito por la manera que os amáis los unos a los otros. Fijaros el texto, porque es algo que me llamó mucho la atención. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Y no solamente en la iglesia de Tesalónica eran conocidos por el amor que tenían entre ellos, sino que en Macedonia, más allá de Tesalónica, habían oído y conocían acerca del amor que tenían entre ellos, entre los hermanos. Y Pablo les dice, y aún les anima, a que abundéis en ello, si cabe, aún más. También escribe a Colosas como otro ejemplo más, ¿no?, de los que hay, ¿no? Y les dice a los colosenses, os he oído acerca de vuestra fe, pero también acerca de vuestro amor entre los hermanos. Pero cuando llega a la iglesia de Corinto, el texto que hemos leído, cuando llega a la iglesia de Corinto, una comunidad marcada por divisiones y disensiones, una comunidad en la cual lo que querían, lo que abundaban ellos es que se agrupaban para ver cada uno con qué líder se encontraba mejor o era su preferido, que se agrupaban por la manera, por las clases sociales y entre ellos se reunían y se juntaban partiendo el pan, que llegaba un momento que cuando llegaban las reuniones o cuando estaban en iglesia, lo único que les importaba era demostrar sus dones, demostrar sus cualidades y por supuesto intentando demostrar aquellos dones que eran más apreciados, más vistosos, más exitosos y más espectaculares. ¿Y para qué? ¿Para sentirme más espiritual? ¿Para ser diferente a los demás? Y Pablo debe dirigirse a la iglesia, una iglesia que ve que está enrocada en poder experimentar los dones, poder estar de una forma muy activa, sí, pero olvidándose de algo muy importante. Y Pablo es consciente que se está olvidando de lo más importante. Y es justamente al final del capítulo 12 que les dice que se están dejando lo más importante, y es el amor. Hay un camino más excelente, y es el amor. Pero me temo que en la iglesia de Corinto el amor no era la prioridad. Les preocupaba más sentirse protagonistas, desear los dones más vistosos, lucirse ante los demás,
sentirse validados, sentirse reconocidos. Esto era lo que andaban buscando. Por eso, cuando el apóstol Pablo empieza a escribir 1 Corintios 13, no es una oda al verbo, al amor, no es una poesía al amor, sino lo que quiere marcar, lo que quiere plantear, es que todos estos ingredientes nos tiene que servir, tiene que ser como un termómetro para ser capaces de medir y ver nuestras acciones, nuestras actitudes, corresponden a ser ese canal de amor hacia los demás. Si nosotros tenemos a Jesús como maestro, si queremos ser discípulos de Él, ¿acaso no debemos de hacer lo que Él hizo? 1 Juan 4:11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Y lo que vamos a ver en esta mañana es que como cristianos, si algo tiene que resaltar en nosotros, si algo tiene que ser nuestro ADN, es precisamente la expresión del amor unos hacia otros, es ser canales de amor hacia los demás. Y cuando uno lee 1 Corintios 13, ¿con qué se encuentra? Que el mismo Señor Jesús cumple con todos estos requisitos. Cuando uno lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se encuentra en la vida de Jesús cómo Él se movía, cómo hablaba con las personas, cómo se acercaba, cómo sanaba, cómo las cuidaba, cómo las atendía, mostrando ese amor a cada una de ellas. Pero el texto también nos dirá, ¿y qué ocurre cuando no lo hacemos? Cuando hacemos, pero no hacemos con amor. Y lo vamos a ver. Ahora bien, ¿qué podemos hablar acerca del amor? ¿De qué amor se está refiriendo? Es aquel amor que es divino, desinteresado, sacrificial. Es aquel amor que busca el bien del otro por encima de todo. Es aquel amor que se compromete y que está dispuesto al sacrificio por el bien al otro. Es aquel amor que Dios tiene para con nosotros y que si nosotros queremos ser seguidores de Él, también tiene que abundar en cada uno de nosotros. Y cuando lees Corintios 13, nos vamos a encontrar básicamente con tres partes. Por un lado, nos habla de la autenticidad del amor, en los primeros 3 versículos. Nos va a hablar luego cuáles son las características del amor, es decir, qué es el amor o qué no es el amor. Y finalmente nos va a hablar acerca de la permanencia eterna del amor. Y la idea es muy básica, es muy esencial. Nada de lo que digas, nada de lo que hagas, nada de lo que haces, si no es por amor, el texto constantemente va a decir, de nada vale, de nada sirve. Y es muy fuerte lo que Pablo va a expresar en ese texto. Porque por muchos dones que tengamos, por muchas capacidades que haya en nosotros, si en el fondo, si en nuestro corazoncito lo que hay es un poco de ego, lo que hay es el lucimiento personal, Pablo va a decir, mira, todo esto lo que estás haciendo no vale para nada. Es absurdo, no tiene sentido. No está dentro del proyecto de Dios. Y Pablo empieza en ese texto a hablar, y empieza a hablar de los dones también, y dice, si yo hablare en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Yo no sé cómo andáis con idiomas. Yo ando fatal. Inglés muy poco, hice algo muy poco, pero yo admiro a aquellos que dominan 5, 6, 7 idiomas. ¿Te imaginas lo que sería hablar 7, 8 idiomas de una forma como si fuera tu lengua materna? El texto lo que te está diciendo, mira, si tú hablas con lenguas, además, no las conocidas, lenguas angélicas, si tuviera esta capacidad de hacerlo, esto es maravilloso. Pero si no tienes amor, es como un ruido insoportable. No vale para nada. Y aquí nos invita y nos plantea como 2 escenarios que nos puede ayudar a entender. Dice que es como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Como metal que resuena es algo que en el fondo, bueno, de hecho, literalmente sería como bronce que resuena. Un sonido vacío, que no comunica nada especial, que está a destiempo. Yo me acuerdo hace poco estaba viendo un vídeo y veía una orquesta tocando los diferentes instrumentos y había el que estaba en la parte de atrás, la de los tambores, estos grandes, no sé si se llama tambores o cómo se llama,
que yo siempre les he admirado porque tocan 2 minutos o 1 minuto después de un concierto de 1 hora y pico. Y estaba el hombre ahí preparado y cuando llega el momento lo hace mal y a destiempo y estropea la sinfonía. Y es lo que Pablo está diciendo. Si tú tienes estas capacidades, pero la motivación es la que es un ruido a destiempo que lo único que hace es entorpecer. Y luego a continuación dice, y es como címbalo que retiñe, es un sonido estridente. Yo no sé si os ha pasado alguna vez que estáis a lo mejor, ahora que hemos estado de vacaciones, y bueno, siempre está aquel mosquito que llega por la noche y se ha empeñado en no dejarte descansar, y le oyes timbrear y uno es que lo oye, quiere apagar, pero no hay manera, no sabe dónde está, pero te molesta el oído. Si tienes esta capacidad de hablar en lenguas humanas o angélicas, pero no es por amor, eres como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Nada de lo que digas, nada de lo que hagas, nada de lo que des tiene sentido y tiene valor. Luego dice lo siguiente, dice, y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Y aquí nos habla de conocimiento. Podemos tener mucho conocimiento. Podemos conocer la Biblia, podemos conocer toda la doctrina, podemos ser personas totalmente ajustadas a la verdad. Pero el texto nos dice, pero si tienes todo esto, pero no tienes amor, mira, podemos ser candidatos al Premi Català de l'any, del 2024. Podemos ser candidatos a los premios Nobel en teología. Pero si no hay amor detrás de este conocimiento, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque el conocimiento, si no está impregnado de amor, ¿qué es lo que sucede? Puede que tengamos estas capacidades, tengamos estas acreditaciones, pero al final lo fácil es envanecerse y es algo que destruye. Pero el amor construye, edifica. Y sigue el texto diciendo, pero si tuviera esa fe capaz de mover y trasladar montañas, y esto dices, caramba, yo no sé si alguien lo tenía, pero ¿te imaginas ir a un lugar, ir a un hospital infantil, poder sanar a niños enfermos? ¿Te imaginas lo que sería poder cambiar ahora que está tan de moda el tema climático, después de pasar por aquí en Cataluña durante mucho tiempo con sequedad, sin que lloviera, poder orar y de repente que empezara a llover como así lo hizo Elías? Sería increíble. ¿A quién no le gustaría? Pablo dice, sí, pero mira, una pregunta. ¿Hay amor? ¿Cuál es la motivación? ¿El logro? ¿Lo fantástico que eres? ¿Tu grandiosidad personal? Pero sigue adelante el texto y dice, y parece que ahora, como el que oye el mensaje de Pablo, dice, bueno, bien, ya lo entiendo. Todas estas cosas a mí me pueden producir pues, cierto orgullo personal y no conviene. Pero no me negarás que si me sacrifico personalmente es una muestra de entrega. No me negarás que si entregara yo mismo y diera todo lo que tengo, ¿no sería un acto de generosidad? Y Pablo dice, sí, pero volvamos a la pregunta. ¿Cuál es tu motivación? ¿Lo haces por amor? Porque si no es por amor, para nada sirve. Y tal vez alguno diría, bueno, para nada no. El que lo recibe, bien que le podremos ayudar, ¿no? Por supuesto que sí. Pero para ti, ¿de qué sirve? Si detrás no hay amor. Entonces, ¿qué significa amar? ¿Cuáles son realmente los ingredientes, las conductas que llevan al amor que Pablo, en esta epístola de Corintios 13, está diciendo? Imaginaos un puzzle, que tenemos las diferentes piezas. Y ahora lo que va a hacer es nombrar cada una de ellas. Son piezas que cuando las tenemos todas en conjunto, podemos ver la figura global, podemos ver el mapa, podemos ver el dibujo. Y el dibujo es el amor que Dios ha derramado, el amor que vimos por parte del Señor Jesús, el amor que nosotros, siendo canales, podemos transmitir a los demás. Y empieza a dar una serie de ejemplos, de características de este amor. Ahora, ¿cómo empieza? Alguno dirá, bueno, claro, el amor es magnífico, es idílico.
pues lo hará de la forma más romántica posible, ¿no? Un texto de amor, ¿qué es lo que esperas? A lo mejor diría, bueno, pues el amor es la poesía del corazón. El amor es encontrar a tu pareja como parte de ti. El amor es, y uno lee el texto de Corintios 13 y se queda perplejo, porque lo que dice, mira, el amor es sufrido. El amor es sufrido. Y literalmente significa, el amor es o requiere una gran paciencia. ¿Entendéis? Sufrido en este sentido, y no voy a entrar ahora con los textos originales ni con el significado de cada una de esas palabras, pero lo que significa es una gran paciencia. Y todos aquellos que tenemos amor en nuestras casas sabemos lo que requiere la gran paciencia. Esto es el amor. Requiere la gran paciencia, requiere una paciencia increíble, yo diría casi paciencia de santos y nunca mejor dicho. Es el tipo de paciencia que Dios quiere que tú y yo lo podamos en práctica en aquellas situaciones, en aquellas circunstancias que tal vez nos costaría, que tal vez debido a situaciones o históricas o que hemos vivido nos costaría llevarlo a cabo. Es una paciencia llevada a tope, que no explota, que es capaz de resistir. Porque eso es la manera en que Jesús se manifestó en los evangelios, en la etapa que estuvo aquí entre nosotros. El amor es capaz de disculpar las faltas porque tiene la capacidad de desarrollar esa gran paciencia, esa macropaciencia. Pero más, dice que el amor es benigno, busca lo bueno, es gentil en el comportamiento, es aquel que busca no hacer daño a las personas. Es aquel que entiende las palabras de Jesús cuando dijo que si tu enemigo tiene sed, dale de beber, si tiene hambre, dale de comer. Y sobre todo es ir en contracorriente, porque el ser humano no suele actuar así, porque el ser humano no olvida, lo tiene en cuenta y cuando viene la oportunidad te hace la entrega en un paquetito bien adornado y te lo da. Pero lo que se espera es que el amor no hace daño a las personas. Tal vez en un momento dado pienses, bueno, pero es que se lo merece. Es que ya llevan 5 veces. Y llega un momento que dices, bueno, voy a dejar aquí una pincelada para que se entere, pero bueno, desde el cariño, desde el cariño. Proverbios 17:9 dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al enemigo. Porque el amor es benigno, no divulga, no esparce aquello que no contribuye a la paz. Entonces, si el amor no es lo más relevante, si los dones no es lo más relevante, sino el amor, si el sacrificio personal no es lo más relevante, entonces, ¿qué nos puede perjudicar? ¿Qué más cosas puede perjudicar el amor? ¿Qué es, o mejor dicho, qué no es amar? Y el pasaje nos da varios ejemplos. Nos dice, el amor no tiene envidia. El amor no se envanece. El amor no es jactancioso. El amor no tiene envidia. ¿Os acordáis? Hace un tiempo estuvimos hablando acerca de la envidia. Y había aquel canto que provocó mucha envidia. Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. Y de una cosa tan sencilla puede provocar envidia en los corazones y esparcirse. ¿Y cómo acabó Saúl? ¿Y cómo acabó? El amor no es jactancioso, es decir, no es fanfarrón, no es presumido, no es vanidoso. Por esto, no se hincha como un pavo real cuando te acercas y hay algunos pavos que luego se crecen, ¿no? Y hay personas que de repente se crecen y se sienten más, ¿no? y se hinchan. Y alguno dirá, bueno, pero ¿eso ocurre en las iglesias? ¿Eso realmente puede llegar a materializarse entre los hermanos? Cuando uno ve la epístola de los Corintios, la relación, lo que les interesaba, la búsqueda de los dones para poder buscar los más vistosos, para buscar aquellos que sean los de más éxito, uno piensa, pues sí, pues es posible.
Es posible que llegue un momento en que el corazón humilde sea lo menos relevante, porque el poder ser relevantes en aquello que tú tienes una fuerza, o tienes un don, o tienes una capacidad, lo des por más. Santiago capítulo 4 nos dice que el amor no se envanece, y la idea de envanecer es no menosprecia a los demás. El amor no hace nada indebido, no hace nada indecente. Dice el texto, no incita a nadie, no usa a nadie para que haga algo que sea indebido, para que haga algo que no sea correcto. No anima a ir en errar. No busca la venganza, sino busca lo suyo. No busca su propio interés. No anda buscando sus derechos. El amor no es aquel que dice yo necesito, yo quiero para mí. Pero sobre todo no busca lo suyo, sino más bien busca el bien de los demás. El amor no se irrita. Y alguno dirá, bueno, claro, es que llegar a ese nivel de irritabilidad es algo que... Pero bueno, hay caracteres, ¿no? Hay caracteres que así se manifiestan y cada uno es como es. El amor no se irrita, no pierde el control. El amor, no perdemos el dominio propio. Esa palabra irritar, cuando fui buscando en el texto, me encontré que hay un versículo que lo especifica de una forma muy clara. Y es en aquel momento en que Bernabé y Pablo llegan a un encuentro que literalmente dice que se organizó una trifulca tan impresionante. Era aquel momento que Pablo y Bernabé estaban discutiendo acaloradamente, que llegó un momento en que realmente la irritabilidad estaba en ellos. Se habían salido, estaban totalmente absortos en aquello que para ellos era tan importante que llegó un momento que la tensión era tremenda, era brutal. Podemos caer en la irritabilidad y tan que sí. Y a veces es más fácil de lo que pensamos. Solamente falta conducir. Y no sé cuántos de aquí somos conductores, pero sabemos que cuando conduces y alguien hace algo raro, es que sale el pronto de una forma tan clara que no hace falta ir a psicólogos, que haces terapia ya nombrando adjetivos a la persona que tienes a tu frente. ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado en esta situación? Gente que se desahoga, se pone roja, luego se van tranquilos a casa, pero es que lo que han hecho es, te han tirado toda la basura encima tuya. ¿Por qué? Bueno, tal vez ahí había mucho almacenado y llega un momento que han visto la ocasión de lanzar toda la basura. Hay personas que te lanzan la basura y hay que intentar que no te la cubran en tu cuerpo, ¿no? Intentar limpiar, ¿no? Pero el amor no se irrita, no guarda rencor. Y Josué durante también una sesión estuvo hablando acerca del rencor, del impacto, del precio de guardar rencor, de la pérdida por tener rencor. No se goza de la injusticia, no recuerda el mal recibido. El amor ama lo justo, lo honesto. Hay un texto de Filipenses capítulo 4, versículo 8 que dice, en esto pensad, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que es positivo, en todo lo que... Y empieza a mencionar una serie de características que tendrían que ser nuestra manera de ver, nuestra cosmovisión de la vida cristiana, tener esa perspectiva, esta óptica, esa manera de ver las cosas. Entonces, ¿cómo se muestra el amor? Y luego a continuación dice, pues todo lo sufre. Y parece que repite, ¿no? Porque al principio dice, el amor no es sufrido, el amor es sufrido, y ahora dice, el amor todo lo sufre. Y realmente en la original es un término diferente. Tiene que ver con cubrir. El amor no divulga los fallos, sino que los cubre. Hay un texto en 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, dice, el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubre. No tapa el pecado, sino que en ciertas circunstancias es capaz de calmar, es capaz de asentar, es capaz de no darle tal relevancia, sino llevarle a un punto que podamos hablar y podamos llegar a un acuerdo, a unos límites propicios. El amor todo lo cree, no es suspicaz, no busca la intencionalidad constante de los demás. No busca, bueno, sí, lo ha hecho, pero fíjate, es que lo ha hecho por... Y busca aquello que no hay. Es que sacas tesoros de donde no existen. El amor todo lo espera,
y todo lo soporta. Y todo lo soporta, y a veces es necesario tener ese apoyo, ¿no? Esa capacidad de estar al lado de la persona que amas para ayudarle a llevar ese peso que por sí mismo a lo mejor sería incapaz de llevar. Al final vemos en el capítulo 13 que habla acerca de la permanencia eterna del amor. Y aquí lo que vemos es que el amor, al final nos va a decir que el amor nunca deja de ser. En Eclesiastés nos dice que fuerte como la muerte es el amor. En otro texto, en Romanos capítulo 8, nos dice que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Lo cual, si tan fuerte es el amor, si nadie nos puede separar del amor, si el amor nunca deja de ser, no es importante que realmente nos orientemos, que lo relevante es poder ser canales de amor. Ese amor que hemos recibido por parte de Dios, mostrado en estas actitudes, en este comportamiento relacional entre unos y otros. ¿No sería importante ser como la iglesia de Tesalónica, que la gente de San Andreu, la gente de Barcelona, podía ver cómo se aman, cómo se quieren, cómo se ayudan? Que no fuéramos conocidos en Macedonia, sino en Cataluña, de fijaros cómo se aprecian, cómo se quieren. Al final en el texto, y aquí sería un estudio bíblico entrar cada versículo porque es mucho el contenido que hay, pero fijaros que al final el amor, dice, las lenguas acabarán, la profecía acabará, pero el amor nunca deja de ser. El amor nunca caduca, no tiene fecha de caducidad. Y luego el apóstol dice, cuando yo era niño, ¿qué hacía? Actuaba como niño, me movía como niño, hasta que llegué a ser hombre. Y la pregunta es, ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo actuamos nosotros como discípulos de Jesús? ¿Actuamos como niños o ya somos como hombres? O mejor dicho, como maduros. Dice el texto que ahora vemos como por un espejo. Y el espejo en aquella época era, pues no era el espejo de ahora, que lo ves todo excesivamente nítido. Uno ve y casi se asusta de cómo se levanta durante el día, ¿no? Pero antes los espejos eran de bronce y no eran tan claros, ¿no? Y aún así te podías ver un poco tu cara. Esta era la idea. Tal vez ahora podamos ver algo, pero el día que estemos delante de la presencia de Dios, veremos tal como somos. Seremos maduros, seremos totalmente adultos y entenderemos el alcance del amor. Ese camino que el apóstol decía, hay un camino que es excelente, que es el amor. Es importante los dones, tanto que sí. Es importante las capacidades, y claro que sí. Es importante que nos podamos colaborar los unos con los otros con las capacidades que Dios nos da. Por supuesto que sí. Pero lo más relevante, el camino excelente, es el amor. No un amor romántico. No un amor que está compuesto por palabras bonitas. Un amor que es capaz de decir, lo primero del amor es que es sufrido. Y creo que como asamblea, como hermanos que estamos, a veces lo constatamos, es sufrido. El roce dice que hace el cariño, pero el roce a veces crea ciertas incomodidades, ¿no? Y es así. Y así se muestra el amor los unos para con los otros. Ser discípulo del Maestro significa recorrer este camino, el camino del amor. Y ese camino a veces conlleva que cada una de estas piezas de ese puzzle sean como ladrillos que todos juntos puedan ser ese canal en la que nosotros podamos transmitir el amor que recibimos de Dios hacia los demás. La meta de esta mañana es que podamos ser verdaderos canales caudalosos de amor. Y no es fácil, pero tenemos las oportunidades, tenemos la oportunidad y la manera que el Señor nos brinda para poderlo llevar a cabo. Sería muy importante que llegara un momento que dijera, bueno, pues, senyors, benvinguts, que els senyors beneixi i endavant. Y el domingo que viene ya nos veremos. Pero cuán importante es que la palabra nos rete en esta mañana. Hemos visto que el amor está formado por un puzzle con diferentes ingredientes, diferentes piezas. Y estoy seguro, porque cuando yo veo estas piezas, algunas las veo que están oxidadas y las tengo que limpiar. Otras me estoy dando cuenta que no encajan, que las tengo que moldear, las tengo que limar, porque forma parte de mi carácter, forma parte de mi temperamento, tengo que moldear y tengo que limar.
Y así me estoy dando cuenta que cada una de estas piezas necesita un trabajo personal que tengo que hacer para que todas juntas puedan tener ese dibujo, que es el amor. ¿Hemos conocido el amor de Dios? Yo sé que en esta mañana hay muchas personas que nos visitan y algunas puede que tal vez no conozcan lo que para nosotros ha sido esta mañana en este culto de alabanza y adoración, darle la gloria y honra al Señor porque hemos reconocido que Él es nuestro Señor y Salvador. Pero cuando hemos empezado este mensaje había una persona que decía que Juan 3:16 es el texto más importante. Y es verdad. Juan 3:16, de una forma tan sencilla, habla acerca del Evangelio. Que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, Jesús, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo no sé si en esta mañana hay alguien que todavía no ha entregado su corazón al Señor. Pero sí que podemos decirle que Dios te ha amado de tal manera, eres importante para Él, no eres uno más. Él dio la vida de su Hijo para morir por cada uno de nosotros y tú estás en esta lista. Y es importante que puedas dar ese paso de fe, decirle, yo quiero recibir al Señor en mi corazón, quiero entregar mi vida a Él, quiero que Él entre en mi vida y poder también ser ese canal de amor hacia los demás. Pero si ya llevamos una etapa de nuestra vida cristiana y estamos creciendo en el Señor, tal vez sería importante plantearnos, ¿hay alguna área de mi vida que deba de crecer en amor? ¿Hay alguna situación determinada que tal vez deba de pulir, deba de trabajar, deba de moldear? Es muy importante, porque si no, no estamos avanzando. Nos olvidamos de ese camino que Pablo hablaba a la iglesia de Corinto. Hay un camino más excelente que todo lo demás. Más excelente que un culto, más excelente que los dones, más excelente que el conocimiento. Y es el amor puesto en práctica. El amor entre nosotros. El amor que podamos desprender hacia los demás. 1 Corintios 13 no es una oda al amor. Mi compañero tenía razón. Es un texto que habla del amor de una forma increíble. No es un amor romántico. Evidentemente hay cosas que se pueden aplicar y las bodas lo solemos hacer. Pero es el amor necesario para una iglesia que no mostraba amor. Tesalónica era una iglesia que Pablo observa y queda maravillado y les dice, es que os tengo que felicitar. Es increíble cómo os movéis, la relación que hay entre vosotros. Que el ejemplo de Tesalónica y de otras iglesias nos puedan alentar, nos puedan animar, nos puedan conducir precisamente a eso. Y si esas dos palabras, nos vamos con estas dos palabras, sería estupendo. Ser canales de amor. Somos llamados a ser canales de amor y poder llevar a los demás. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga esta mañana. Y vamos a terminar con una oración. Sí, Padre, te damos las gracias porque nos muestras en tu palabra que aun a pesar de lo que para nosotros sea importante, a pesar de que para nosotros sea lo más relevante, hay un camino más excelente, que es el amor. Y ese amor, Señor, esta mañana lo hemos podido recordar en la parte que hemos expresado en nuestra alabanza y adoración a tu nombre. Este amor, Señor, es algo que a veces nos cuesta el poder desgranar, el poder, Señor, entender el amor que has derramado con cada uno de nosotros. Solamente queremos ser canales de este amor. Queremos, Señor, aprender de lo que hemos recibido de ti, integrarlo en nuestras vidas y que sea, Señor, lo que los demás puedan ver en nosotros. Es verdad que hay piezas que tienen que ser ajustadas, que tienen que ser limpiadas, que tienen que ser moldeadas. Y, Señor, ayúdanos que esta palabra pueda obrar en nuestros corazones para vivir esa transformación de vida. La vida cristiana, Señor, sabemos que es una vida de continua transformación. No solamente el día que levantamos la mano pidiéndote que tú nos salvaras, pidiendo, Señor, que tú entraras en nuestras vidas. Fue muy importante. Pero cuán importante es que cada momento, Señor, podamos crecer en ti, fortalecernos en ti, conocerte a ti, Señor. Gracias, Padre, por el día de hoy, por esa oportunidad de estar juntos como iglesia. Y en tu nombre te damos las gracias, en el nombre de Jesús. Amén.